Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una noticia del portal mundoemprende.com que dice: la subida del SMI podría implicar el pago de IRPF. Hacienda sopesa gravar a los perceptores del salario mínimo interprofesional. Vamos con ello. Y sí, amigos, como os decía, mundoemprende.com, ese portal de información para emprendedores, para autónomos, bueno, pues para todo el que esté interesado en la economía y además en estas noticias que pues rara vez alcanzan los medios generales de información. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de esa idea, ese globo sonda que ya han lanzado desde el gobierno de gravar, no dejar exenta esa cantidad del salario mínimo interprofesional y obligar a estos trabajadores que están en ese salario mínimo interprofesional a pagar IRPF, a no estar exentos de la declaración de la renta. Vamos primero con la información y después te doy mi opinión, porque esto es, de verdad, el colmo ya. Dice que, bueno, pues que está evaluando esa posibilidad de obligar al pago de IRPF, porque, bueno, pues ya han subido el salario mínimo interprofesional y, bueno, pues toda esta gente que le han subido el salario mínimo interprofesional, pues también tiene que contribuir. Algo que, bueno, pues está claro que todos tenemos que contribuir al IRPF, así, bueno, al IRPF, a los impuestos, a los gastos que tenga nuestra administración y así tocaremos a menos. Ahora, ya sabéis que yo niego la mayor. Lo primero que tenemos que hacer es gestionar de manera correcta ese dinero que tiene a su disposición las administraciones y, en segundo lugar, tenemos que recortar todos esos gastos que son completamente superfluos, que persiguen intereses espurios y que además no son imprescindibles para que funcione nuestro estado del bienestar. Fíjate que digo el estado de bienestar, que yo, bueno, pues me parece bien que tengamos un estado que se encargue del que lo necesita, pero claro, ahora tenemos un estado que lo que hace es encargarse de todo y de prohibir absolutamente todo y de influir continuamente en el mercado sin tener ni idea de cómo hay que influir. Bueno, pues es que en el mercado tienen que influir los agentes que están en el mercado. Y los estados pues no pueden imponer sus criterios, no pueden imponer sus obligaciones, porque al final lo que hacen es trastocar todo el funcionamiento del mercado y luego incluso nos hablan de fallos de mercado. Fallos de mercado normalmente provocados por fallos en la gestión de esos estados y de esas administraciones. Bueno, pues ahora vamos a recordar, el salario mínimo interprofesional vuelve, ya nos lo han anunciado, a subir en este 2025, pese a que ya tenemos toda la información de las anteriores subidas. Sabemos que no solo ha contribuido a la destrucción de empleos en esos sectores en los que supuestamente se quería ayudar, por ejemplo, los empleados del hogar, que han caído los contratos de manera brutal, se han vuelto a esa economía sumergida. ¿Por qué? Pues porque, claro, esas obligaciones al subir el salario mínimo interprofesional pues se hacen complicadas, bueno, aumentan también el coste laboral. Cuando hablamos también de jóvenes con primer acceso al mercado laboral, de perfiles poco cualificados, bueno, pues ahora lo tienen mucho más difícil para entrar en el mercado laboral. Pero como te decía, no solo se ha destruido empleos, sino que se ha eliminado la posibilidad de muchos empleos que hubieran hecho más sencillo el acceso al mercado laboral de colectivos completos. Esto ya está demostrado en cifras, ya hay organismos que han sacado esas tendencias, esos números, pero nosotros seguimos con esa subida del salario mínimo interprofesional porque lo que sí ha funcionado es como herramienta electoral. Y en lugar de hacerlo de manera correcta, cuando se pueda, donde se pueda, lo hacemos como con el tema de la reducción de la jornada laboral para todo el mundo y, oye, las consecuencias pues ya las irá asumiendo el próximo que venga. Aquí volvemos a subir ese salario mínimo interprofesional, le cargamos todo el coste a la parte empresarial y el Estado, lejos de rebajar absolutamente nada, pues al aumentar las cantidades, pues recauda más por cotización, recauda más en general gracias a esa imposición que ha hecho en el mercado laboral. Bueno, pues que sepamos que para este año prevén que el salario mínimo interprofesional esté entre 1.173 y 1.184 brutos mensuales en 14 pagas. Volvemos otra vez a lo mismo. Además será con carácter retroactivo. Algo ya tremendo. En lugar de aprobar las cosas antes de que entren en vigor, las aprobamos después, creamos los reglamentos después y, oye, que se apañen.
que si tienen que hacer cotizaciones adicionales, pues las hagan, que si esas reglas de juego en la primera parte pues las hemos cambiado en la segunda, pues oye, hay que cambiar el resultado. Son cosas surrealistas. Bueno, pues este año volvemos otra vez a subir el salario mínimo interprofesional, lo volveremos a hacer con carácter retroactivo y pues las pymes, los autónomos tendrán que volver a cotizar, tendrán que cambiar a mitad del partido, como te decía, esas reglas del juego. Bueno, ¿cuál era el argumento principal para la subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues se nos hablaba que había que hacer unos salarios y sobre todo el salario mínimo, pues tenía que ser digno. Justo todo este proceso era, además, con el tema de que el empleo en España era temporal, era precario. Claro, ahora tenemos más empleo temporal y más empleo precario después de la reforma laboral. Ya sabemos que cada vez es más difícil con un solo empleo conseguir ganar el dinero suficiente para sobrevivir, porque los sueldos reales se los han cepillado con el tema de la inflación. Bueno, pues ahora mismo lo que pretende el Estado, que hizo esto del salario mínimo interprofesional para que esta gente pues, pudiera cobrar más porque realmente no cobraban suficiente para sobrevivir, bueno, pues lo pusieron, lo impusieron, lo siguen imponiendo, toda la carga para la parte empresarial, ni un solo descuento en esas cotizaciones para ayudar a estas medidas, cero. Pero es que ahora además lo que nos dicen es que a esta gente, a estos que son los que menos cobran, los que hay que ayudar, los que hay que proteger, pues les vamos a cobrar IRPF. Claro. O sea que al final todo esto de la subida del salario mínimo interprofesional, como ya dijimos en su día, es una manera de recaudar muchos más impuestos. Empezaron recaudando mucha más cotización en estos sectores y ahora no les dejan exento del IRPF a los que están en el salario mínimo interprofesional, pues les harán que parte de esa subida que se ha conseguido con el trabajo social y demás para los trabajadores, pues parte de esa subida paga impuestos o esa subida paga impuestos. Y al final de toda esa subida hay una parte que se va a llevar Hacienda. Si a eso le sumamos que con esa inflación galopante a la que nos han sometido nuestros gobernantes, con esa impresión masiva de dinero y con esa incapacidad para aplacar esa caída del poder adquisitivo, pues ahora mismo nos están vendiendo que se está subiendo el salario mínimo interprofesional, nos dicen por abajo que tal vez ese salario mínimo interprofesional tenga que pagar IRPF, con lo que ya vamos a recaudar también por ahí, pero además debemos saber que ese salario mínimo interprofesional tiene menor poder adquisitivo que el que tenía hace 3 años. Así que, bueno, es el engaño perfecto para que, bueno, entre unos que enfrentan con otros no se puedan unir y hacer que esto no suceda, para que finalmente pues, todo esto del salario mínimo interprofesional no tenga tanto que ver con subirle el salario a todos esos que ganan menos, sino que tiene más que ver con recaudar también de esos salarios que menos ganan. Hasta aquí el vídeo de hoy, esa es mi opinión. Ahora nos planteamos que seguramente haya que cobrarles IRPF a los que están en el salario mínimo interprofesional, así que como veis, recaudar y todas esas excusas o argumentos que nos daban para subir el salario mínimo interprofesional, que es que ese que gana menos pues ganara más para poder atender sus gastos, pues ahora va a ganar menos porque le vamos a cobrar impuestos. Ahí lo dejo. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores. Hay que transmitir todas estas cosas, hay que presionar para que no sigan haciendo de la comunicación pues su herramienta para al final pues engañarnos a todos. Y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en nuestra economía, con las medidas, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.